Windows 11 22H2 aún no está disponible y estas son todas las dudas resueltas respecto a esta gran actualización. Intro y comenzamos. Windows 11 llegó, sí, en octubre del 2021 y desde entonces ya son muchas las cosas que han ido cambiando de la última versión del sistema operativo. Microsoft no tardó mucho en empezar a añadir nuevas características y recordemos que las más significativas llegaron en la actualización de febrero. Bueno, sí, sean bienvenidos a un nuevo video donde voy a aclarar todas las dudas respecto a esta gran actualización, porque de primera instancia he visto demasiados videos con títulos demasiado sensacionalistas en referencia a que Windows 11 22H2 ya está completamente disponible, y hay que destacar que la primera actualización grande en referencia a Windows 11 de este 2022 ya está disponible, pero únicamente dentro del programa de Windows Insider, aunque el lanzamiento oficial, ojo, para el público en general no se espera sino hasta octubre. Así es que hay que destacar que, si bien es cierto, encontrarás demasiados videos en referencia a que Windows 11 22H2 ya está disponible, lo puedes ya instalar. Esto hace referencia a la versión RTM, que es la compilación 22621, que aún está completamente inestable, y esta forma parte del canal Insider. Por lo tanto, completamente disponible no está, únicamente dentro del programa Insider. Así es que es importante destacar esto porque hay demasiados videos que hacen referencia a que ya está disponible, puedes consultar absolutamente todas las novedades, ya puedes instalarlo, y esto es un completo error porque está únicamente en versión RTM para los del programa Insider, más sin embargo no es para todos sino hasta octubre. Si te preguntas, como he dicho, cuándo se lanzará la primera gran actualización de Windows 11, prácticamente sabemos que es a finales de octubre y principios de noviembre. Microsoft reserva la mayoría de las novedades de Windows 11 para finales de año, y eso hace referencia a 22H2 en el título, y esto sugiere que el lanzamiento podría producirse en la segunda mitad, entre alrededor de octubre y noviembre. La guía de compatibilidad de hardware de la actualización 22H2 de Microsoft, que ayuda a los desarrolladores a preparar sus aplicaciones para la nueva versión, incluye una fecha límite para hacerlo del 5 de septiembre del 2022. Es lógico pensar que la actualización no llegará al público general sino hasta después de esta fecha, así es que su posible lanzamiento se suscita, según las referencias, de octubre a noviembre. Y ojo con el siguiente dato, porque el pasado 7 de julio la versión 22H2 pasó a estar disponible en el canal de versión preliminar del programa de Windows Insider, y ojo, como he dicho, todo aquel que tenga un dispositivo con Windows 11 puede utilizarla, pero que esté unido a este programa. Ahora bien, ¿cómo obtener la gran actualización de Windows 11 con antelación? Como he dicho, unirte al programa de Windows Insider es lo más recomendable, y el programa de Windows Insider está dividido en tres canales. El canal de desarrollo, que aquí es donde llegan primero las actualizaciones, pero en la mayor parte son completamente inestables, y de hecho ya van adelantados, van allá con la actualización que hace referencia al 2023. El canal beta, que Microsoft recomienda que la mayoría de personas se unan al canal beta. Recordar que este canal no presenta tantos problemas como el canal de desarrollo, por lo tanto presenta pocos problemas de estabilidad. Y bueno, tenemos también el canal de versión preliminar. Aquí es donde llegan las actualizaciones justo antes de su lanzamiento al público. La estabilidad no es un problema, pero queda poco para su disponibilidad general, así es que es solo para dar un feedback de última hora. Así es que cual sea el canal que elijas, es fácil formar parte. Tendrás que irte a insiderwindows.com e iniciar sesión ahí para que puedas obtener las últimas compilaciones. Así es que por ahí vamos bien. Y otra duda que hay que resolver es qué PC serán compatibles con la actualización 22H2 de Windows 11. Es muy casi seguro que todos los dispositivos que son compatibles con Windows 11 lo sean también con la actualización 22H2, lo que significa que deberás cumplir con ciertos requisitos de hardware, y eso descartará a muchos dispositivos antiguos. Es prácticamente lo mismo que sucedió en octubre de 2021, y Microsoft dijo que era por un tema de seguridad, y ahora son un estándar de presentación como el TPM, el Security Bot y la seguridad basada en virtualización. Sería una sorpresa que se excluyeran más dispositivos en una actualización anual, a no ser que se descubran importantes
vulnerabilidades. Por otra parte, ¿qué novedades de manera resumida estarán llegando a Windows 11 con la actualización 22H2? Porque últimamente se han liberado demasiadas compilaciones para el canal de desarrollo y esas novedades se confunden con las que llegarán a la versión 22H2. La primera fuente de información es la propia Microsoft, que cada vez está ahí publicando todas las novedades en cuestión de esta actualización. Y bueno, siempre te dejo los repositorios oficiales, toda la información respecto a las fuentes en descripción. De hecho, ya en febrero de 2022 la compañía empezó a probar nuevas funciones con los miembros del canal de Windows Insider. Fue el caso de los nuevos gestos táctiles y la posibilidad de arrastrar y dejar ir en la barra de tareas. Y de hecho también lo vimos que esta próxima actualización tendrá carpetas de aplicación en el menú de inicio, la posibilidad de cambiar el tamaño de la zona fija en el menú de inicio, actualización del Assistant Stride, integración del asistente de concentración en el centro de notificaciones, la nueva función de fondo de pantalla Spooklight, la nueva función de accesibilidad o acceso por voz, nuevos gestos y animaciones para usuarios táctiles, la nueva interfaz de barra de tareas minimizada para tablets, la nueva app de administrador de tareas, la mejor integración de OneDrive con el explorador de archivos. Microsoft tiene un claro interés en hacer que Windows 11 funcione mejor en tablets, y otra de las características que se ha revelado por primera vez es la llegada de los stickers de fondo de pantalla y también la esperada integración de pestañas en el explorador de archivos. Así es que son de las novedades más destacables. Obviamente hay demasiadas que son de poca relevancia y muy probablemente las esté abordando en otro video. De hecho, ya elaboré un video exhaustivo cuando faltaron pocos días de que se supiera que la build 22621 iba a ser la RTM. Así es que ese video te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. A juzgar por la página sobre la instalación, estos cambios obviamente llegarán con la actualización 22H2 si son obviamente bien recibidos. Cambios en cuanto a interfaz, ciertas herramientas que son indispensables para el sistema. Así es que demasiadas fuentes que siempre te las aclaro y siempre te las dejo yo en la descripción. Así es que es importante nuevamente aclarar que Windows 11 22H2 no está disponible para todos y únicamente estaría disponible para los de programa de Windows Insider únicamente, y presentando ciertos problemas de inestabilidad. Así es que no te arriesgues aún a instalarlo, a menos que seas un aventurero, a menos que tengas una PC secundaria y formes parte del programa de Windows Insider. Y obviamente, como he destacado todas estas novedades, también Microsoft incluirá las habituales correcciones de errores y los últimos parches de seguridad que continuarán implementándose. Así es que de igual manera todo en referencia también al diseño de FluDesing, componentes adicionales, pero lo más destacable es que sin duda esperemos que sea una gran actualización, pero de momento no está disponible y no te invito a que aún la pruebes y la instales en tu PC principal. Así es que finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Voy a estar trayendo más videos en referencia a 22H2, pero únicamente informando y no ahí trayéndote videos que sean completamente un fiasco. Así es que me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.